El doctor Miguel Herrera, 52 años, patrimonio de 50 millones de euros, cenaba en el Palacio Real cuando la camarera se acercó a su mesa. Carmen Ruiz, 27 años, se detuvo frente a él con las manos temblando. Lentamente se remangó la manga izquierda, revelando una cicatriz horrible que deformaba todo el brazo. El restaurante enmudeció cuando pronunció esas 5 palabras. «Doctor, ¿reconoce esta cicatriz?» Miguel miró esa piel devastada y la sangre se le heló en las venas. Esa cicatriz la había hecho él, 15 años antes, cuando era un joven cirujano arrogante que arruinó para siempre la vida de una niña de 12 años. Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro mientras Carmen continuaba. «Yo soy esa niña que usted operó borracho, doctor». El silencio en el restaurante era ensordecedor. El hombre más respetado de la cirugía madrileña estaba a punto de descubrir que el pasado nunca perdona. Madrid, noviembre 2024. En el restaurante más exclusivo de la ciudad, el Palacio Real, se sentaba el hombre más poderoso de la cirugía española. El doctor Miguel Herrera, 52 años, era la encarnación del éxito médico, jefe de cirugía plástica en el Hospital La Paz, propietario de 4 clínicas privadas, patrimonio de 50 millones de euros. Esa noche celebraba otro triunfo. El premio Cirujano del Año yacía junto a su copa de Vega Sicilia único del 94. Su reputación era legendaria. Sus manos eran consideradas de oro, sus intervenciones obras de arte. Había operado a esposas de empresarios, hijas de políticos, amantes de futbolistas famosos. Pero detrás de esa fachada dorada se escondía un secreto que lo atormentaba desde hacía 15 años. Carmen Ruiz, 27 años, era la camarera nueva del local. Pelo castaño recogido, ojos verdes que parecían cargar el peso del mundo. Esa noche el destino la había puesto al servicio de la mesa 12, la de Miguel Herrera. Una mesa que había evitado durante meses, esperando el momento justo. Cuando Carmen se acercó para servir el tartar de atún, sus manos temblaban imperceptiblemente. Miguel apenas la notó, acostumbrado a que los camareros estuvieran nerviosos en su presencia. Era el doctor Herrera, después de todo, el hombre que había cambiado el rostro de la cirugía estética española. Carmen puso el plato con cuidado excesivo, como si cada gesto estuviera estudiado. Luego, con voz calmada pero firme, pronunció las palabras que había ensayado miles de veces frente al espejo. Le preguntó si podía hacerle una pregunta. Miguel alzó la vista, ligeramente molesto, pero cuando cruzó esos ojos verdes, sintió una extraña sensación, como un escalofrío que le atravesó la espalda. Lo que pasó después conmocionó a todo el restaurante. Carmen, con movimientos lentos y deliberados, comenzó a remangarse la manga izquierda de la camisa. La tela se deslizó revelando centímetro a centímetro una piel devastada. Los clientes de las mesas cercanas empezaron a notar. El movimiento era demasiado teatral para ser casual. Cuando la manga llegó al codo, todos pudieron ver el horror. Una cicatriz monstruosa atravesaba todo el antebrazo izquierdo. No era una cicatriz normal. Era un desastre de piel arrugada, tejido necrótico, puntos de sutura mal hechos que habían creado queloides horrendo. Parecía que alguien hubiera intentado coser el brazo de una muñeca rota con hilo de pescar. El restaurante se sumió en silencio. Algunos clientes dejaron de comer, otros se giraron disgustados. Pero Carmen mantenía el brazo firme, expuesto, como una acusación silenciosa que cortaba el aire del local más exclusivo de Madrid. Miguel miró esa cicatriz y sintió que el mundo se le venía abajo. La sangre se le heló en las venas. El corazón empezó a latir tan fuerte que pensó que iba a explotar. Esa cicatriz la conocía. La había visto en sus pesadillas durante 15 años. Era su pecado original, el error que lo atormentaba cada noche. Carmen pronunció entonces las palabras que había esperado decir toda su vida. 5 palabras que resonaron en el silencio del restaurante como sentencia de muerte. Miguel no podía hablar. El tenedor se le cayó del plato con un tintineo metálico que pareció ensordecedor. Carmen continuó su terrible revelación. Era Carmen Ruiz. Tenía 12 años cuando él la operó para remover un lunar del brazo izquierdo. Era el 15 de marzo de 2009. Él estaba borracho esa noche y había destruido para siempre su vida.
Los recuerdos explotaron en la mente de Miguel como bombas. La fiesta de graduación del hijo del jefe de servicio. El whisky. Demasiado whisky. La emergencia que llegó al hospital. Una niña con un lunar sospechoso. Su arrogancia criminal. Su certeza de que podía operar incluso en esas condiciones. Y el desastre que siguió. Carmen permaneció allí, de pie, con el brazo devastado expuesto ante todos los clientes del restaurante. Sus ojos verdes estaban fijos en Miguel, que ahora lloraba sin vergüenza, las lágrimas cayendo sobre el tártar de atún que nunca más tocaría. La confesión de Carmen continuó inexorable. Había esperado 15 años para ese momento, 15 años para mirarlo a los ojos y mostrarle lo que había hecho. Pero lo que dijo después conmocionó a Miguel aún más que todo lo anterior. No estaba allí por venganza. Estaba allí por una razón que él no podía imaginar y que cambiaría para siempre ambas vidas. Las palabras de Carmen cayeron en el silencio del restaurante como piedras en un estanque. No quería venganza. Solo quería que él le pidiera perdón, delante de todos, como se pide perdón a una niña de 12 años a quien le arruinaste la vida. La petición era simple, devastadora en su simplicidad. Miguel la miró a través de las lágrimas. Esperaba odio, amenazas, denuncias que lo destruirían. En cambio, en los ojos de Carmen había solo una profunda tristeza y una dignidad que lo devastó más que la rabia. Los clientes del restaurante estaban todos en silencio, algunos con teléfonos listos para filmar la caída del hombre más poderoso de la cirugía madrileña. Lo que pasó después, nadie se lo esperaba. Miguel se levantó lentamente, las piernas temblándole como hojas. A los 52 años, el emperador de la cirugía estética se arrodilló en medio del restaurante más exclusivo de Madrid, ante una camarera de 27 años. Sus disculpas fueron desgarradoras. Admitió todo: la borrachera, la arrogancia, la negligencia criminal. Confesó que no tenía excusas, que lo que había hecho era imperdonable. Su voz se quebraba mientras hablaba, cada palabra un clavo en el ataúd de su reputación. Carmen miró a ese hombre poderoso arrodillado ante ella, y por primera vez en 15 años sintió algo que se parecía a la paz. No venganza, no satisfacción, solo un extraño alivio, como si un peso enorme le hubiera sido quitado del pecho. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando Carmen le pidió que se levantara. No era eso lo que quería, dijo con voz dulce pero firme. Se cubrió el brazo, y por primera vez desde que había comenzado esa conversación terrible, sonrió. Una sonrisa triste pero auténtica, que conmocionó a Miguel más que todo el resto. Carmen contó entonces su verdadera historia. No era la víctima destruida que Miguel había imaginado durante 15 años. Se había convertido en psicóloga, graduada con las máximas calificaciones. Trabajaba con niños traumatizados en hospitales. Esa cicatriz le había enseñado que la belleza no estaba en la perfección de la piel, sino en la capacidad de transformar el dolor en fuerza. La revelación fue como un rayo. Carmen había transformado su tragedia en una misión de vida. Ayudaba a otros niños a enfrentar intervenciones difíciles, traumas, miedos. Su cicatriz se había convertido en su herramienta de trabajo más preciada. Mostraba a los pequeños pacientes que se podía sobrevivir al dolor y volverse más fuerte. Miguel escuchaba incrédulo. Había imaginado a esa niña como una víctima para siempre, y en cambio tenía ante sí una mujer extraordinaria que había hecho de su error más grande una oportunidad para ayudar a otros. La realidad era más compleja y más hermosa que cualquier fantasía de culpa. Carmen se sentó en su mesa, invitándolo a hacer lo mismo. Los clientes del restaurante seguían todos en silencio, testigos inconscientes de una conversación que estaba cambiando 2 vidas. Explicó por qué nunca lo había denunciado, por qué no había destruido su carrera años antes. La respuesta fue desconcertante. La venganza no borra las cicatrices. Había pasado años odiándolo, imaginando ese momento de confrontación, pero luego había entendido que odiarlo a él significaba odiar una parte de sí misma. El rencor era un veneno que había elegido no beber más. Carmen relató los meses después de la operación. Las infecciones, las intervenciones desesperadas para reparar el daño, la depresión profunda, los compañeros de escuela crueles, los intentos de suicidio a los 14 años.
cuando el dolor se había vuelto insoportable. Miguel escuchaba cada palabra como una puñalada, dándose cuenta de la enormidad del sufrimiento que había causado. Pero luego llegó el punto de inflexión. Un cirujano del Hospital Pediátrico Niño Jesús, el doctor Carlos Mendoza, la había salvado. No podía reparar el daño físico, pero le había explicado que las cicatrices cuentan historias, y que su historia podía convertirse en una fuerza para ayudar a otros niños. Miguel conocía a Mendoza. Había sido un colega estimado, muerto de cáncer 3 años antes. Nunca había sabido de su papel en la salvación de Carmen. El mundo le pareció de repente más pequeño e interconectado de lo que jamás había imaginado. La conversación se transformó en algo inesperado. Carmen no estaba allí para destruirlo, sino para liberarlos a ambos. El perdón, explicó, no era un regalo que le hacía a él, era un regalo que se hacía a sí misma. Perdonar significaba liberarse de la prisión del odio. Miguel estalló en lágrimas de nuevo, pero esta vez eran lágrimas diferentes. No de vergüenza, sino de asombro. Esa chica que había devastado 15 años antes lo estaba salvando. Le estaba devolviendo su humanidad perdida, mostrándole un camino hacia la redención que nunca se había atrevido a esperar. La pregunta final de Carmen lo conmocionó más que todo el resto. No le pidió dinero, no exigió reconocimientos públicos, solo le pidió que fuera un mejor médico, que recordara que cada paciente era una persona, no un caso clínico, y tal vez, si quería, podía ayudarla en su trabajo con los niños. El restaurante seguía en silencio, pero la atmósfera había cambiado. Ya no había tensión, sino una extraña forma de belleza sagrada. Todos habían presenciado algo extraordinario, el momento en que el perdón transforma el dolor en sanación. A la mañana siguiente, Miguel se presentó en el Hospital Pediátrico Niño Jesús. Carmen lo esperaba con bata blanca de psicóloga, serena como si haber enfrentado el pasado la hubiera liberado de un peso invisible. El pabellón era un mundo diferente a sus clínicas. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Paredes coloridas, juguetes, risas de niños. Carmen lo llevó donde Lucía, 8 años, que debía ser operada por labio leporino. La niña tenía enormes ojos marrones y una sonrisa torcida. Sus padres, Antonio y Mercedes, eran obreros que habían ahorrado años para esa intervención, pero no podían permitirse sus tarifas. Miguel miró a Lucía y por primera vez vio realmente a una paciente. No un caso clínico, sino una niña con miedos y sueños. En los ojos de Lucía reconoció a la Carmen de 15 años antes. Decidió operarla gratis. Los días siguientes, Miguel aprendió de Carmen cómo trabajar con niños. Cada pequeño paciente era diferente. Algunos querían saberlo todo, otros preferían no pensar, pero todos necesitaban sentirse comprendidos. La operación se volvió crucial. Miguel llegó a las 5 de la mañana, no podía fallar otra vez. Carmen le confió no solo una paciente, sino su confianza total. La operación duró 3 horas de perfección absoluta. Cuando salió del quirófano, tenía la sonrisa más hermosa de su vida. Carmen lo abrazó. Era la primera vez que se tocaban desde esa noche en el restaurante. En ese abrazo estaba el perdón hecho concreto y la promesa de un nuevo camino. Miguel se sintió finalmente un verdadero médico. 3 meses después de la operación de Lucía, la vida de Miguel había cambiado radicalmente. El pabellón pediátrico se había convertido en su segundo hogar. Operaba gratis a todos los niños necesitados, transformando su riqueza en instrumento de esperanza. Ya no era el cirujano arrogante de antes, sino un médico que escuchaba y se preocupaba de verdad. Lucía había sanado perfectamente. Cada vez que veía a Miguel, corría a abrazarlo llamándolo mi doctor reparador. Carmen observaba estas escenas con profunda alegría. Una noche, cenando en una pequeña taberna, Miguel confesó toda la verdad. Esa noche de 15 años antes, no solo había estado borracho, sino también bajo efecto de cocaína. Era un hombre enfermo, dependiente, que trabajaba 18 horas al día para alimentar su ego desmesurado. Carmen escuchó la confesión completa sin juzgar. El Miguel de entonces estaba destruido por la adicción. El Miguel de ahora había transformado sus errores en sabiduría y se dio cuenta de que lo que sentía por él
iba más allá del perdón. Era amor. Miguel confesó también esto. Se había enamorado de ella. No por gratitud, sino por lo que Carmen era. Una mujer extraordinaria que había transformado el dolor en fuerza, el odio en compasión. Cuando se besaron en esa pequeña taberna, Carmen sintió que su cicatriz dejaba de doler por primera vez en 15 años. Ese beso transformó la cicatriz de símbolo de herida a símbolo de encuentro. En los meses siguientes trabajaron juntos como equipo perfecto. Él reparaba los cuerpos. Ella sanaba los corazones. Miguel vendió su mansión en La Moraleja y se mudó a un apartamento normal. Su riqueza se convirtió en instrumento de sanación para quienes no podían permitirse cuidados costosos. Un año después de esa noche en el restaurante, Miguel y Carmen habían creado el Centro Cicatrices de Amor, modelo para toda Europa. Lucía corrió hacia ellos con un dibujo. Había representado a Miguel y Carmen con batas blancas, rodeados de niños sonrientes. Arriba había escrito, «Mis ángeles reparadores». Ellos arreglaban las cosas rotas, él los cuerpos, ella los corazones. Carmen se había convertido en psicóloga pediátrica reconocida internacionalmente. Había escrito La belleza de las cicatrices, libro que ayudaba a miles de familias. Mostraba su cicatriz durante las conferencias como símbolo de transformación. La noche en la terraza del Hospital La Paz, con Madrid iluminado ante ellos, Miguel le pidió matrimonio. Sacó un anillo sencillo, sin ostentación. No por culpa, sino porque la amaba por lo que era y por cómo juntos podían ayudar a otros. Carmen miró el anillo, luego la cicatriz que ya no escondía. Esa cicatriz que representaba su encuentro imposible, vuelto hermoso. Su respuesta fue un sí tan simple como sincero. La boda se celebró en el jardín del hospital pediátrico. Lucía fue dama de honor. Los testigos fueron los padres de los niños operados gratuitamente. Durante la ceremonia, Miguel dijo que 15 años antes había herido a Carmen niña, pensando destruir su vida, pero ella había salvado la suya. Carmen respondió que esa cicatriz la había llevado hasta él. Había aprendido que a veces hay que ser herido para aprender a sanar de verdad. Su beso fue acompañado por la alegría de los niños que habían visto un milagro, el amor que sana cualquier herida. Esa noche, Carmen acarició su cicatriz con ternura. Ya no era símbolo de destrucción, sino de dos vidas salvadas una por la otra para siempre. 5 años después de la boda, la historia de Miguel y Carmen había cambiado la medicina pediátrica madrileña. Su centro Cicatrices de Amor se había convertido en modelo mundial, un lugar donde ciencia y compasión se fundían, donde cada niño era una persona preciosa, donde las cicatrices contaban historias de esperanza en lugar de dolor. Una mañana de marzo, exactamente 20 años después de la primera operación de Carmen, llegó a su centro una niña que parecía salida de un sueño recurrente. Emma, 12 años. Mismos ojos verdes de Carmen, mismo lunar sospechoso en el brazo, mismo miedo que había tenido Carmen 20 años antes. Los padres de Emma, José y María, eran pobres y aterrorizados. Habían oído hablar del doctor Herrera y su esposa, pero temían no poder permitirse los cuidados. No sabían que estaban a punto de conocer personas que habían transformado precisamente esa tragedia en misión de vida. Carmen recibió a Emma con la sonrisa especial que reservaba para los niños, pero cuando vio ese miedo en los ojos verdes tan parecidos a los suyos, sintió que el corazón se le encogía. Era como mirarse a sí misma 20 años antes, como si el tiempo hubiera hecho un círculo perfecto. En lugar de esconder su historia, Carmen la contó. Mostró su cicatriz a Emma, pero esta vez no como símbolo de dolor, sino como prueba de que se puede sobrevivir a todo y volverse más fuerte. Explicó que esa cicatriz la había llevado al doctor Miguel y le había enseñado que las imperfecciones no nos arruinan, nos hacen únicos. Emma tocó delicadamente la cicatriz de Carmen con la curiosidad inocente de los niños. Preguntó si dolía. Carmen sonrió respondiendo que ahora la hacía sonreír, porque le recordaba lo afortunada que era de haber conocido personas especiales a través del dolor. Miguel se acercó con la sonrisa dulce que había aprendido a usar con los niños. A los 57 años tenía el pelo gris y algunas arrugas más, pero los ojos brillaban con una luz que nunca había tenido en sus años de éxito arrogante.
La conversación con Emma fue diferente a cualquier otra en la carrera de Miguel. No era solo un médico tranquilizando a una paciente, sino un hombre que había aprendido del error más grande de su vida. Admitió tener miedo antes de cada operación, miedo de no ser suficientemente bueno, de decepcionar a niños especiales como ella. Carmen observaba la escena con emoción profunda. Ver a Miguel con esa niña que tenía su mismo problema de 20 años antes era como asistir al cierre perfecto de un círculo. El destino les estaba dando la posibilidad de reescribir la historia, de transformar la tragedia en triunfo. La operación de Emma fue una obra maestra de precisión y amor. Miguel puso en esa intervención 20 años de experiencia, toda la humanidad adquirida, todo el amor por Carmen y por la medicina reencontrada. No era solo un cirujano operando, sino un hombre completando su redención. Emma sanó perfectamente. Su cicatriz era apenas visible, una línea sutil que con el tiempo se volvería casi invisible. Sus padres lloraron de alegría, abrazando a Miguel y Carmen como si fueran ángeles bajados del cielo. El momento más conmovedor llegó un mes después, cuando Emma volvió para el control. Trajo un dibujo hecho en la escuela, 2 adultos con batas blancas que tomaban de la mano a una niña. Arriba había escrito, «Los doctores que arreglan todo con amor». Emma explicó el dibujo con esa sabiduría pura que tienen los niños. Había entendido que ellos no arreglaban solo los cuerpos, sino también los corazones. Y el amor era la única medicina que funcionaba siempre. En esas palabras estaba resumida toda su filosofía de vida y trabajo. Esa noche, Carmen y Miguel miraban el atardecer desde la terraza de su centro médico. Madrid se extendía ante ellos, llena de luces y posibilidades. Se abrazaron pensando en el viaje increíble que los había llevado desde esa noche terrible en el restaurante a ese momento de paz perfecta. Carmen acarició su cicatriz, ya gesto automático y lleno de ternura. Durante 20 años la había odiado, escondido, maldecido. Ahora la acariciaba como se toca algo sagrado, porque había entendido la lección más importante de la vida. Miguel la miró hacer ese gesto y sonrió. Esa cicatriz ya no era el símbolo de su pecado más grande, sino el signo de su amor más hermoso. Habían transformado la herida más profunda en el camino hacia la felicidad más verdadera. Se besaron mientras el sol se ponía sobre Madrid. En ese beso había 20 años de dolor transformado en amor, de errores vueltos sabiduría, de cicatrices transformadas en bendiciones. Habían demostrado que el amor verdadero no es el que evita las heridas, sino el que las transforma en obras de arte. Esa noche en su cama, Carmen acarició aún la cicatriz. Se había convertido en el mapa de su viaje, comenzada como símbolo de destrucción, transformada en signo de construcción. 2 vidas salvadas una por la otra, para siempre unidas por el hilo invisible del perdón y del amor que sana todo. La historia de Miguel y Carmen demostró al mundo que las heridas más profundas a veces nos llevan hacia el amor más grande, y que las cicatrices más feas pueden convertirse en las marcas más hermosas cuando cuentan historias de almas que se encuentran exactamente donde el destino había decidido que debían encontrarse. Si esta historia te ha demostrado que el amor puede transformar cualquier herida en belleza y que el perdón es la medicina más poderosa del mundo, aplasta ese like con todo el corazón. Comparte para mostrar que las cicatrices más profundas pueden convertirse en las historias más hermosas. Cuéntanos en los comentarios. ¿Has transformado alguna vez un dolor en algo hermoso? ¿Crees en el poder del perdón? ¿Qué momento de la historia te impactó más? Suscríbete ahora para más historias increíbles, de redención, de segundas oportunidades y de pruebas de que el amor verdadero puede sanar cualquier herida.